De todos los monstruos de los que hemos hablado en nuestro programa, el que están a punto de ver es sin duda el más romántico. Sin embargo, no es sorprendente. Los barcos siempre han sido percibidos como una estructura poética y, en cierto modo, incluso mágica. En especial si no es solo un barco, sino un crucero. Y más aún, si es el más grande del mundo. ¿Por qué Miami se convirtió en el hogar de este monstruo? De hecho, resulta que no se construyó el barco al tamaño del puerto, sino que el puerto se construyó a su tamaño. ¿Quiénes son las personas que dirigen este gigante y por qué no hay un timón en el barco? Este es el lugar del capitán. No hay volante ninguno. ¿Cuál habitación del transatlántico está más protegida? Aquí está el santo grial de la cocina del Symphony of the Seas. ¿Cuántos cócteles conoce el bartender más callado del barco más grande del mundo? Dicen que no hablas mucho. ¿Qué se esconde en este monstruo? Es un crucero sin romance, pero con tecnología. Anatomía monstruosa. Crucero, parte 1. En las 12 cubiertas del gigante transatlántico llamado Symphony of the Seas, 6.500 pasajeros pueden viajar y disfrutar cómodamente. Vivirán una aventura realmente increíble, un viaje por el mar Caribe. Ahora bien, este es un lugar tranquilo y pacífico. No encontrarán piratas aquí, a menos que sean del equipo de entretenimiento, por supuesto. A los pasajeros les esperan unos días de descanso inolvidables. Pero durante su viaje nunca verán los cientos de unidades, máquinas y sofisticada tecnología de ingeniería, así como las 1.500 personas de las cubiertas inferiores de los más de 2.000 miembros de la tripulación que harán que sus vacaciones sean realmente cómodas y seguras. Le daremos la vuelta a este monstruo. Este será un programa sobre un crucero sin romanticismo ni encanto. El Symphony of the Seas es por mucho el barco de pasajeros más grande del mundo. Incluso hay registros de esto en el libro Guinness de Records. ¿Pero qué significa el más grande? Los barcos no se tratan de tamaño. El transatlántico de la misma clase, Harmony of the Seas, es varios centímetros más largo que el Symphony, pero el Symphony tiene mayor desplazamiento, es decir, la cantidad de agua que el barco desplaza con su volumen. ¿Recuerdas la ley de Arquímedes? Entonces, el Symphony tiene un desplazamiento de 228.000 toneladas, unos 5 Titanic. Es posible que un gigante así no entre en todos los puertos. En Rusia, por ejemplo, solo hay uno que puede recibir este barco, Vladivostok. Y los más avanzados en este sentido están en países de Asia, Europa y, por supuesto, Estados Unidos. El puerto marítimo de Miami. Aquí está la terminal de carga. De hecho, tiene cifras de transporte bastante modestas, alrededor de 1 millón de contenedores por año. Bien, ¿qué hay por allá? Una docena de grúas y solo un par de barcos, sujetos a los volardos de amarre. Este puerto es famoso. ¿Pero por qué? Ahora verán. Aquí se encuentra la terminal de pasajeros más grande del mundo para cruceros. Justo aquí, detrás de mí ahora, no es un edificio de gran altura. Es la popa de un barco llamado Symphony of the Seas. En este momento, 6.000 personas suben a bordo. Y en solo un año, el total de personas que pasaron por esta terminal de pasajeros fue de 3.5 millones, más que toda la población de Miami. No es solo que a los estadounidenses les gusten mucho los cruceros, es que Miami es simplemente perfecto. México, Cuba y las Bahamas están a pocos días de aquí. Por ello, varias compañías de cruceros han elegido este puerto y lo han convertido en su punto de partida. En este momento pueden ver que 6 transatlánticos de 4 líneas diferentes se preparan para partir al mismo tiempo. Symphony of the Seas, junto a sus contrapartes, se destaca de inmediato por su increíble tamaño.
Casi en el mismo momento en el que comenzaron a construir este barco en el astillero de Francia, a muchos kilómetros de distancia, en otro continente, aquí, en Miami, se comenzó a construir esta terminal. De hecho, resulta que no se construyó el barco al tamaño del puerto, sino que el puerto al tamaño del barco. La principal característica de esta terminal, si se me permite decir, es el arte. Estas son las dos hélices giratorias que son una copia exacta de las hélices del Symphony of the Seas. El diámetro de cada hélice es de 15 metros y el peso de las reales es de 200 toneladas cada una, pero estas son un poco más livianas, claro. Por cierto, el barco no tiene dos, sino tres hélices. Se apoyan en el sistema de propulsión controlada de la marca Azipod. Estos son enormes impulsores que, por así decirlo, están suspendidos en el fondo de la popa del barco. Con una rotación de 360 grados, los Azipod proporcionan a la gigantesca embarcación una maniobrabilidad fácil y rápida. Les mostraré más sobre cómo funcionan estos dispositivos en el próximo episodio. Por ahora solo diré que estos Azipod se fabricaron en Finlandia y luego se enviaron por mar al astillero francés Saint-Nazaire, donde el barco fue construido. En general, el Symphony of the Seas es una gran construcción que consta de cientos de miles de piezas que se fabricaron en docenas de países diferentes ubicados en diferentes continentes. Luego comenzó a unir a personas de distantes rincones del mundo, incluso antes de que los primeros pasajeros de varias nacionalidades pusieran un pie a bordo. Subir a un barco es muy similar a subir a un avión, incluso en las pasarelas. Para los viajeros asiduos verán que es muy parecido, aunque tal vez esta es un poco más ancha. Pero los aviones tienen un máximo de 2 de ellas. Los transatlánticos más grandes tienen 3 y aquí hay 5. Esa es otra característica interesante que hay que tener en cuenta. Y quienes vuelan saben que el abordaje de un avión se realiza al menos 1 hora antes de la salida y dura tal vez unos 20 minutos. Pero aquí 6.000 personas deben ingresar al barco. Por eso el abordaje del transatlántico comienza 6 horas antes de la salida, para que todos lleguen. Es por eso que los cruceros casi siempre salen por la noche. Durante el día, los pasajeros abordan, se acomodan en las cabinas y, antes de la puesta del sol, se retira la pasarela, se cierran las puertas y el barco se aleja de los volardos del muelle. Gracias a los Azipod y los rotores traseros adicionales, el Symphony of the Seas realiza esta difícil maniobra por sí mismo sin la ayuda de remolcadores. Delante solo hay una lancha patrulla de la Policía Marítima que dispersa pequeñas embarcaciones recreacionales y demás del curso del transatlántico. Este momento, ya de por sí rutinario para la tripulación, es siempre emocionante para los pasajeros, que en el momento de salida siempre se precipitan hacia las cubiertas superiores. Aunque debido al mar, y más aún las lentas aguas oceánicas, el barco no es tan rápido como luce. Es por eso que cuando estos gigantes parten, no se parecen en nada a los trenes. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше, когда плывешь на корабле. Sin embargo, es poco probable que los pasajeros del barco tengan tiempo de sentir el desembarco. Esta ciudad flotante gigante está diseñada para ser divertida y entretenida. El transatlántico tiene 321 metros de largo, más de 3 campos de fútbol. Su ancho es de 66 metros, y en esta enorme área coexisten 28 restaurantes, 3 piscinas, 10 jacuzzis, un teatro con el más sofisticado escenario de Broadway, una pista de hielo, un parque tropical, un parque acuático, un gimnasio, un casino y muchas tiendas y boutiques que mantienen constantemente a los turistas en un estado de asombro y continua felicidad. Es algo que les recordará a un cuento de hadas.
Cuando ven el diagrama del barco, que están dispuestos por todas partes, da la sensación que el barco es una especie de juguete. Sí, 12 cubiertas de pasajeros. Sí, hay disponibles 2.750 cabinas, pero lo que significan todos estos números lo comprenden aquí, en el vestíbulo de elevadores. 6 ascensores de alta velocidad que llevan a miles de personas a una altura de 70 metros durante todo el día. Ahora todo esto se mueve a una velocidad de 45 kilómetros por hora hacia México. Increíble. Aún más increíble es el hecho que solo 3 personas controlan directamente la nave durante el movimiento. Además, entre ellos no hay ni contramaestre, ni oficiales, ni timonel, y el capitán no siempre viene al puente. Hoy las personas que controlan este enorme barco desde aquí, desde la cabina del capitán, ya no son lobos marinos con piel curtida y salada. Lucen más como oficinistas y este lugar es una especie de sala de control o algo así. Bien, aquí está mi principal decepción. Este es el lugar del capitán. No hay volante ninguno. La nave está controlada por 2 mandos especiales que se llaman antirratón. En general todo es tecnológico, seguro, altamente científico y sin romance, lo que es decepcionante. No más montones de mapas para trazar un curso. El sistema de navegación almacena en la memoria todas las rutas necesarias. La computadora escanea el camino teniendo en cuenta los bajíos, las rocas y las características topográficas del lecho marino, y los satélites rastrean el posicionamiento del transatlántico. Basta con que el operador ingrese la hora de llegada al siguiente punto de la ruta y la computadora calculará la velocidad con la que debe moverse el barco. Es como una especie de piloto automático. La próxima vez que se necesite la participación directa de una persona será el momento de la aproximación al puerto. El ancho de la nave, les recuerdo una vez más, es de 66 metros. Por lo tanto, no se podían obviar los grandes ventanales. Por eso, al estacionar, bueno, en este caso, amarrar, aquí se usa una consola de amarre especial. Aquí está, por cierto, está, por así decirlo, fuera del barco. Verán que sobresale un poco para una mejor vista. La misma consola está del otro lado del barco. Dependiendo de qué lado se acerque el barco a los volardos de amarre, se usa la izquierda o la derecha. La brújula y los binoculares aquí son más bien por la tradición marítima. El amarre se lleva a cabo con la ayuda de satélites espaciales que utilizan GPS. Cuando el barco al fin toma la posición deseada, se puede decir que está amarrado al muelle con sogas especiales. Esta es quizás la única operación en la navegación moderna que se hace igual desde hace varios siglos. Un enorme barco se mantiene amarrado con la ayuda de 22 de estas fuertes sogas, cada una con un diámetro de unos 12 centímetros, pero ahora están bastante tensadas y gracias a eso suenan un poco. Aquí hay algo increíble. Si golpeo la soga, pueden creerme, es muy dura. Parece que hay una especie de núcleo de metal dentro. En realidad no es así. La soga está tejida con muchos hilos sintéticos que son muy fuertes y tienen un alto factor de elongación y pueden trabajar bajo mucha tensión. Pero al mismo tiempo, vean, la soga está deshilachada y aunque tenga menos de un año, será cambiada pronto. Antes, las sogas de amarre, o hablando como marineros, las líneas de amarre, se tejían con cáñamo. El uso de fibras de polipropileno comenzó recientemente. Estas resultaron ser mucho más fuertes y, lo que es más importante, no absorben humedad, por lo que son más livianas. Curiosamente, sobre estas sogas del siglo XXI se siguen instalando estas protecciones o escudos que datan de siglos anteriores. Estas son necesarias para que las ratas en la orilla no corran por las sogas hasta el barco. Hoy en este pequeño puerto mexicano hay demasiadas personas. 3 cruceros llegaron aquí a la vez y todos los volardos de amarre están ocupados. Aquí, el Symphony of the Seas, 6,000 personas, el Norwegian Dawn, 2,000 personas más,
Y este llamado Celebrity Reflection, que tiene unos 5,000. En total, hay al menos unas 13,000 personas que desembarcan en este puerto hoy a la vez. Esto, por cierto, se convierte en un serio dolor de cabeza para el personal, ya que por la noche, cuando los turistas regresan acalorados, por así decirlo, debido al tequila, se esfuerzan constantemente en ir al barco equivocado. Sin embargo, aún no ha habido casos de alguien que haya subido a otro barco. Los auxiliares y representantes de logística portuaria trabajan como un reloj y no beben tequila. Al igual que los otros 2,000 tripulantes del Symphony of the Seas, quienes a diferencia de los pasajeros, no bajan a tierra durante las paradas. Mientras los turistas visitan los lugares de interés, en las cubiertas inferiores se alistan para la tarea principal de hoy: preparar la cena para las 6,000 personas que regresarán a bordo en unas horas. Y para ello, primero deberán llevar varias toneladas de productos desde el almacén hasta la cocina. Por lo general, todo el conjunto de productos para el crucero se carga en el barco en el puerto de origen. En las paradas intermedias, el transatlántico solo puede cargar agua y solo embotellada. Aquí le temen a la intoxicación alimentaria. Dado que miles de personas conviven de forma autónoma y compacta en el barco, una simple E. coli aquí puede convertirse en una verdadera epidemia en pocas horas. Además, no todos los países pueden ofrecer productos de tan alta calidad como los que requieren los chefs del Symphony. Todos los refrigeradores y cajas de almacenamiento se abren automáticamente con un botón. Pero hay una puerta cuyo botón siempre está asegurado. Pero yo tengo la llave mágica. Seguro que ya adivinaron qué hay detrás de esta puerta. Vean, aquí está el santo grial de la cocina del Symphony of the Seas. Varias miles de botellas de vino tinto de élite. Docenas de otros refrigeradores almacenan leche, carne, mariscos, verduras, productos semielaborados, pescado y todo lo que puedas necesitar para preparar los 350 platos que se encuentran en el menú de varios restaurantes del barco. De todos los alimentos que se almacenan en el barco, solo 2 tienen el honor de tener sus propios refrigeradores, simplemente porque son los que más se consumen. Primero están las bananas. Vean. Hay cajas con maduras y ahí hay cajas con verdes que se van madurando a lo largo de todo el viaje. Luego, el segundo producto es muy popular. ¿En cuál piensan? Les mostraré ahora. Son los huevos. Aquí se consumen unas 120,000 unidades cada semana. Además, las bananas y los huevos son, como dicen los economistas y los logistas, bienes de demanda inelástica. Su consumo y por lo tanto la cantidad planificada requerida es fácil de predecir. Pero con el resto de productos es más interesante. Un programa informático especialmente desarrollado analiza el número de pasajeros de diferentes nacionalidades incluso antes de la salida. Y dependiendo de esto, da recomendaciones sobre cuántos de estos u otros productos se necesita llevar en un viaje. Por ejemplo, si hay muchos latinoamericanos a bordo, agregará carne y picante al menú. Si hay asiáticos, reducirá la cantidad de lácteos. Y si hay indios, aumentará la cantidad de platillos de curry, disminuyendo la cantidad de carne de res. Uno de los principales manjares de cualquier alta cocina es, por supuesto, la langosta atlántica. Aquí está, es hermosa. Por cierto, este plato no es barato, por lo tanto, es muy raro, aunque lo cocinan. No es a menudo. Carga fraccionada, se podría decir. Unas 6,000 piezas cada día. Cada uno de estos trabajadores, en su mayoría filipinos, limpia unas 500 langostas al día. Aquellos de ustedes que alguna vez hayan limpiado, por ejemplo, cangrejos de río, sabrán qué clase de trabajo es. Y en solo 3 cubiertas de esta enorme cocina flotante trabajan más de 1,000 personas, 250 de las cuales son chefs profesionales de restaurantes. Fríen, hierven, flamean, saltean, baten las 24 horas del día y por turnos.
Estos son panecillos de desayuno que, por ejemplo, se hornean unos 12,000 todos los días. De hecho, los chefs tienen una gran responsabilidad. Sepan que el cliente en el barco es muy exigente, los productos son caros y los volúmenes de cocción son colosales. Por lo tanto, el más mínimo error en algunas porciones puede costar decenas de miles de dólares. Bueno, por ejemplo, la sopa de tomate, 160 litros. Si la cocinan poco, no está buena o no le agregaron sal, es todo. Despídanse. Una tarea logística separada es sentar y servir a varios miles de personas en los restaurantes del transatlántico al mismo tiempo, para que los clientes no esperen el pedido más de 15 minutos. Varios cientos de meseros de unas 50 nacionalidades hacen frente a esto, cada uno de los cuales debe hablar al menos 3 idiomas. Y los bartenders deberían saber al menos 5. Bueno, esta vez hicieron una excepción con 1. En general, todo en este barco sugiere que se trata de una nave de alta tecnología creada acorde a los últimos avances científicos. Por ejemplo, en este bar se hacen cócteles y puede que tal vez sea de la forma más progresiva del planeta. Basta con hacer su elección en este iPad. Bien. Sí. Confirmamos el pedido. Y... listo. Van al mostrador y disfrutan. Solo puedo pensar en algo. Si los robots trabajan duro, las personas son felices. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес, опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы. Счастлив человек. Bueno. Otra instalación de alta tecnología, aunque a primera vista no lo parezca, es un enorme parque con su propio microclima que se despliega en la parte central del barco. Aquí, entre callejones sombreados, bajo el canto de los grillos y las pequeñas ranas, es fácil olvidar que en realidad están en un lugar en medio del océano. En este parque se han sembrado no menos de 10,000 plantas, desde rosales y orquídeas hasta limoneros. Y todo esto crece, florece y huele. ¿Y cuál es el secreto? Ya les muestro. Casi todas las plantas y lo que hay, bueno, en casi cada hierba, es un tubo especial del cual periódicamente, en este momento de seguro lo verán, sí, sale agua fresca. Y no solo agua. Ahora les mostraré la estación de riego. A través de estas tuberías se transportan 4 toneladas cada semana de agua especialmente preparada. Y aquí está el principal secreto, el barril azul. Aquí están los fertilizantes. El agua pasa a través de él, se lleva parte del fertilizante y lo lleva a las plantas. Entonces, gracias a este pequeño dispositivo, aparentemente sin importancia, de hecho, existe todo este enorme parque de flores. Otro secreto del parque siempre verde es su estructura celular. No hay tierra firme aquí. Todas las plantas, desde los árboles hasta la hierba, se insertan en celdas especiales, en segmentos separados, en pequeñas cajas de plástico. Resulta algo así como un gran rompecabezas. Si uno de los segmentos comienza a morir o dañarse repentinamente, solo se reemplaza por uno nuevo al llegar al puerto de origen. Este muro de jardinería vertical en el parque central existe bajo el mismo principio. El jardinero, que resulta ser un poco escalador industrial, solo se sube a un andamio y cambia las partes de la pared que no le agradan. Solo toma los segmentos dañados. No hay tiempo para sentimientos. Nada debe impedir que la gente disfrute y sea feliz. Recuerden que dije que este sería un episodio sobre un crucero sin romance ni magia. En la primera parte de nuestro programa, les hablamos del crucero más grande del mundo y de su historia.
¿Por qué Miami se convirtió en el hogar de este monstruo? Resulta que no se construyó el barco al tamaño del puerto, sino que el puerto se construyó a su tamaño. ¿Quiénes son las personas que dirigen este gigante y por qué no hay un timón en el barco? Este es el lugar del capitán. No hay volante ninguno. ¿Cuál habitación del transatlántico está más protegida? Aquí está el santo grial de la cocina del Symphony of the Seas. ¿Cuántos cócteles conoce el bartender más callado del barco más grande del mundo? Dicen que no hablas mucho. Eso fue todo lo que vimos en el anterior episodio. Y ahora más sobre este monstruo. Un crucero sin romance, pero con tecnología. Anatomía monstruosa. Crucero parte 2. ¿Y qué es lo menos romántico en un barco? La sala de máquinas. En la parte inferior del barco, donde no admiten turistas, enormes máquinas trabajan día y noche en completa oscuridad para mantener en movimiento este gigantesco vehículo sobre el agua. Los 6 motores diésel del Symphony of the Seas tienen una potencia combinada de más de 100.000 caballos de fuerza. Para que tengan una idea, esa es la potencia aproximada de 1.200 automóviles. Sin embargo, no todo ese poder se utiliza directamente para la propulsión. El barco consume cantidades colosales de electricidad. Por ejemplo, para la iluminación hay unas 140.000 bombillas. También se gasta electricidad en los sistemas de aire acondicionado y en la producción de una gran cantidad de vapor de agua. Sí, a pesar que las máquinas de vapor hace tiempo que desaparecieron, el transatlántico moderno sigue utilizando vapor, mucho vapor. No, ya no hace girar la turbina, como ocurría, por ejemplo, en el Titanic, pero el vapor es necesario para fines domésticos. Calienta el agua de las duchas y bañeras, además de calentar las habitaciones. Sin embargo, esto no es todo. Es necesario para los sistemas de calefacción de enormes depósitos de combustible y aceite. También funcionan los separadores. Lo consumen los turbomotores de algunas bombas y varias otras unidades importantes de los buques del siglo XXI siguen funcionando con vapor. Y debe ser perfectamente puro para que las impurezas no se depositen en las tuberías. Por ello, se obtiene a partir de agua destilada. ¿Pero dónde obtienen esas cantidades de agua destilada? Aquí mismo en el barco con destiladores gigantes. Hay 3 de ellos. De hecho, es un proceso bastante simple. Básicamente es una gran tetera. Aquí es donde entra el agua de mar y aquí es donde hierve. El vapor se acumula en la parte superior de esta cámara y la sal marina se separa. Luego, después de un tiempo, hay una gran cantidad de vapor muy caliente. Entra en esta cámara, se condensa y al final el agua destilada se drena a través de una tubería. Y la sal restante, que no se utiliza en la cocina, se devuelve al mar. Son varias toneladas al día. No perjudica lo más mínimo al océano, porque de hecho, la gente solo está devolviendo al océano su propia sal, solo usan el agua. El agua destilada se filtra de nuevo aquí y se introduce en la caldera. El funcionamiento es similar al de la caldera que muchos de nosotros tenemos en casa para nuestro baño. Hay un pequeño quemador en la parte inferior y un tanque de agua en la parte superior. Es un depósito muy grande. 5 toneladas hierven en pocos minutos. El vapor que queda es utilizado por todo el crucero. Una parte, cuando se condensa, se devuelve a la caldera. Esto es llamado ciclo de reciclado. Pero en general se utiliza casi toda, por lo que el agua destilada tiene que reponerse todo el tiempo. Por cierto, de esa agua está hecha la pista de patinaje, donde se puede patinar durante el día y por la noche ver un asombroso espectáculo sobre hielo con la participación de los patinadores artísticos rusos. Por cierto, el hielo de aquí se podría decir que es de calidad olímpica. Es de 3.5 pulgadas de espesor, como dicen aquí. En otras palabras,
10 centímetros más o menos. Mucha gente probablemente ha visto esta máquina de hielo especial en la televisión. Es exactamente la misma aquí, solo que tal vez un poco más pequeña. Por cierto, como este hielo está hecho de agua de mar desalinizada, se congela un poco peor. Incluso los patinadores dicen que este hielo es más blando que el hielo sobre el que están acostumbrados a patinar. Para ser sincero, me cuesta imaginar cómo pueden sentir blando el hielo, pero lo que es absolutamente seguro es que es increíblemente puro. Destilado, incluso lo he probado, no sabía a nada. El hielo solo es hielo. El peso del hielo en el estadio es de varias toneladas, y para congelarlo se necesita una unidad de refrigeración. De nuevo, es más o menos la misma que se utiliza en las pistas profesionales en los estadios profesionales. Bueno, esta es quizás un poco más pequeña. Se encuentra, como debe ser, en la sala bajo la pista. Su funcionamiento no es complicado. A través de unas tuberías especiales, son estas, envueltas en aislante térmico, llevan a la pista agua y refrigerante a una temperatura de 10 grados bajo cero, con lo que el hielo se congela capa a capa. Se pueden tardar en preparar toda la pista hasta 5 días. Los propietarios y diseñadores del Symphony of the Seas afirman que este barco no solo es el más grande del mundo, sino también el más seguro. Su sistema de control cuenta con tantos dispositivos de seguridad que se dice que es casi imposible que el transatlántico tenga un accidente, aunque se intente hacerlo deliberadamente. Sin embargo, en caso de emergencia, el barco dispone de botes salvavidas. Deberían ser suficientes para evacuar a todos los pasajeros y a la tripulación en caso de emergencia. Estos botes salvavidas son los más grandes del mundo. Cada uno tiene una capacidad para 370 personas. Hay 18 de ellos en el barco y están preparados en todo momento. Sus depósitos de combustible están llenos, tienen una reserva de 250 kilómetros. A bordo, en las cajas especiales herméticamente cerradas, hay una reserva de raciones secas y agua. En caso de catástrofe, no habrá tiempo de cargarlo todo desde el barco. En general pensaron en todo, hasta el último detalle. En este bidón de plástico insumergible e impermeable se guardan, por ejemplo, las bengalas de auxilio. Además de los enormes botes salvavidas, hay muchas balsas que se inflan solas en el agua y unos cuantos de estos botes de rescate de alta velocidad. Se utilizan para coordinar y ayudar rápidamente a las personas que se encuentran en el agua. Al menos una vez al mes, la tripulación participa obligatoriamente en simulacros de evacuación. Este barco nunca ha estado en alerta, pero gracias a una formación constante, sus 2.000 tripulantes están preparados para cualquier eventualidad las 24 horas del día, 7 días a la semana. Este barco tiene su propia planta de reciclaje. Está justo aquí. Por ejemplo, esta es una máquina para prensar envases de cartón. Aquí se recogen latas de aluminio, luego se compactan en grandes bloques. Aquí se recicla el celofán. Un poco paradójico a primera vista es lo que hacen con las botellas de vidrio. Se los mostraré. Las rompen para que ocupen menos espacio y las clasifican de la siguiente manera. Aquí tenemos una gran bolsa con vidrio oscuro. Aquí tenemos botellas transparentes rotas y aquí tenemos vidrio verde. Y lo sorprendente es que, como en cualquier parte del barco, aquí en este taller de procesamiento de basura, el orden es perfecto y ni siquiera huele un poco a basura. Los creadores de este barco parecen tener debilidad por la limpieza y el respeto al medio ambiente, en el buen sentido. Por ejemplo, los motores del transatlántico queman varias toneladas de diésel cada hora. Al mismo tiempo, los tubos de escape del Symphony no emiten humo negro, ni siquiera un poco, solo blanco. Todo gracias a la limpieza por depuración. Para simplificarlo al máximo, los gases de escape se lavan con agua de mar. Esta agua sucia se sedimenta y se almacena en depósitos especiales hasta que llega al puerto. Y solo se libera a la atmósfera dióxido de carbono con una cantidad mínima de impurezas. Los depuradores y los motores se controlan desde esta sala de control. Está situada en el centro del barco, casi en la línea de flotación, por lo que no hay grandes ventanas como en el puente del capitán. Pero hay 51 monitores que muestran miles de parámetros diferentes.
La pantalla táctil de control incluso tiene que esconderse en el techo. De otra forma, habría muy poco espacio. Hay un teléfono de emergencia especial en esta sala de control. Y sí es un teléfono muy especial. Es especial en el sentido de que funcionará en cualquier caso, incluso si en un caso hipotético todos los sistemas fallan y se va la energía en todo el lugar. ¿Y eso por qué? Permítanme mostrarles. Una buena y anticuada bobina inductiva. Esta tecnología tiene, no sé, probablemente unos 120 años, y es muy inusual verla en este moderno crucero. Pero es el tipo de tecnología que a veces es la más confiable. Hola, ¿puente? Pero el resto de esta sala está tan bien equipada como el centro de control de misiones de la NASA. Y todo el barco parece una nave espacial. Quiero decir, miren los motores. Por supuesto no son motores a reacción, sino de diésel en forma de V, pero pesan unas 200 toneladas cada uno. 2 de ellos son de 16 cilindros y 4 más pequeños de 12 cilindros. Estos gigantes se fabricaron en Italia. Los transportaron junto a un convoy, primero por carreteras bloqueadas y luego por mar hasta el astillero de Sannazé. Crear cada uno de los 6 corazones llameantes de este monstruo es una tarea tecnológica muy compleja, pero decidimos mostrárselas en detalle. Por eso tuvimos que recorrer el viaje de ida y vuelta del motor, desde el Caribe y Miami, pasando por Francia, hasta la ciudad portuaria industrial italiana de Trieste. La empresa que fabrica los motores marinos más grandes del mundo en Italia es en realidad de Finlandia. Se llama Wärtsilä. Debe su nombre al pequeño pueblo finlandés donde se originó el negocio. Curiosamente, hoy en día el asentamiento urbano y la estación de Wärtsilä forman parte del distrito de Sortavala de la República de Carelia. Es una típica ciudad rusa con una sola industria con un presupuesto modesto. Al mismo tiempo, Wärtsilä tiene un volumen de negocios anual de varios miles de millones de dólares. Pero volvamos a los motores. Cada uno de ellos se hace con miles de piezas. Algunas se fabrican aquí mismo, en Trieste, y otras proceden de empresas aliadas. Las piezas brutas fundidas y estampadas, por ejemplo, se envían desde una planta metalúrgica de la República Checa. Las piezas llegan a la fábrica en esta forma, forjadas en bruto, muy ásperas al tacto. Aquí se montan en máquinas que, por cierto, cada una pesa 150 kilos. Bueno, muchos de nosotros en nuestra infancia, al menos en Rusia, hicimos algo así en las clases de manualidades. Solíamos limar varias piezas en bruto. Es más o menos lo mismo aquí, solo que el tamaño es más grande y la precisión es muy alta, por lo que la pieza termina reluciente casi como un espejo. Después de girar, la biela se une con el pistón y se instala en el cilindro. En general, todo es familiar, todo parece un motor de combustión interna ordinario. Pero en esta planta de producción uno se siente como Gulliver en el país de los gigantes. El tamaño de las piezas es desconcertante. Cualquiera que haya reconstruido alguna vez el motor de su auto y haya visto un pistón, lo reconocerá inmediatamente. Y este, créanme que es exactamente igual. Bueno, es un poco más grande, pesa alrededor de media tonelada, y el volumen del cilindro en el que trabaja es de 6.5 litros. Por cierto, es un poco más que el volumen total del motor de mi auto. Está bien, no solo un poco más, varias veces más. Y esto, repito, es solo un cilindro. Y en este motor, en el Symphony of the Seas, hay 16 cilindros. Y la principal dificultad aquí es que las piezas enormes, a veces de varias toneladas, deben encajar perfectamente. Hay tales fuerzas y cargas que las más mínimas desviaciones e imprecisiones pueden hacer que el motor se averíe, y en alta mar puede ser catastrófico. Por eso los ingenieros mecánicos del barco son tan precisos como un reloj suizo. Bien, viendo un cigüeñal se puede entender fácilmente cómo funciona un motor con pistones.
En esta posición, por ejemplo, el pistón resulta estar en la posición superior y esta parte del cigüeñal también está arriba. Al mismo tiempo, el otro pistón está en la posición más baja y, en consecuencia, el cigüeñal también está abajo. Así que los pistones suben y bajan y el eje gira. Todo es muy sencillo, pero lo más asombroso es que este eje en concreto pesa 25 toneladas, mide 8 metros de largo y está hecho de una sola pieza de metal macizo. Increíble. Por cierto, hay pocos tornos en el mundo capaces de tornear una pieza de 8 metros de longitud a partir de un trozo de acero de varias toneladas de aleación de alta resistencia. La peor pesadilla del tornero es estropear una pieza. El cigüeñal tarda varias semanas en tornearse y cuesta más de $1 millón. Finalmente, tras numerosas comprobaciones y pruebas, el cigüeñal y miles de piezas más se envían a la grada de montaje. Tras unas semanas más, el motor está listo. Y ahora está listo para las pruebas. Si todo está en orden, el motor vuelve a la grada, se vacía de fluidos y se comprueba una y otra vez. Bueno, aquí en la cámara de pruebas el motor ya ha sido comprobado por numerosos sistemas informáticos automatizados, sensores, etc. Pero nadie se opone a una clásica inspección visual. Aquí también es como en un auto. Abrimos el capó y miramos adentro. Tal vez la diferencia más importante entre este motor y el de un auto es que hay 12 de estos capós, o más bien ventanas de observación. Cada una de estas ventanas oculta uno de los cilindros y válvulas conectados al cigüeñal por una biela. Si se espera que el aceite escurra de las piezas, se puede ver con los ojos si se está formando alguna abolladura u otro defecto metálico durante la prueba. Cuando los inspectores dan el visto bueno en esta fase, el motor solo puede embalarse y enviarse al cliente. Aunque eso es más fácil decirlo. Cualquiera que alguna vez haya movido, no sé, un armario, sabe que lo esencial para hacerlo es cinta, un poco de goma espuma. Aquí vamos. Bueno, y un montón de plástico de burbujas. Mover el motor terminado es más o menos lo mismo. Todas sus partes salientes son cuidadosamente envueltas con estas esquinas de espuma, pegadas con cinta adhesiva y así sucesivamente. En general, todo es igual que en una mudanza normal. Hay una pequeña diferencia. El peso de este armario es de 180 toneladas. Solo se necesita una semana para prepararlo para el transporte. Por cierto, los servicios de carretera y una plataforma especial, la única en Europa que soporta semejante peso y dimensiones, también se prepara para trasladar el gigante al puerto. Solo aquí, al final, en el almacén de productos acabados, empiezas a darte cuenta de la verdadera escala de este gigantesco motor. Es tan alto como un edificio de 3 pisos, pesa varios cientos de toneladas y genera electricidad suficiente para abastecer un pequeño vecindario en Moscú. Este es, sin duda alguna, el corazón del mayor crucero del mundo. Y permítanme recordarles, el Symphony of the Seas tiene 6 de ellos, y aunque más de 3 de ellos no suelen funcionar simultáneamente, incluso a pleno rendimiento el consumo de combustible sigue siendo enorme. Por eso la compañía propietaria del barco apuesta por un pequeño truco. En el punto de partida del viaje, en Miami, llevan a bordo solo suficiente combustible para llegar al siguiente puerto, donde es más barato. Y ya en Uruguay o México, por ejemplo, llenan el transatlántico con diésel. Gracias a ello, el crucero consigue ahorrar varios millones de dólares por temporada. Sin embargo, hay un detalle. Por alguna razón, el combustible procedente de estos países suele contener agua, accidentalmente, por supuesto. Y esto es inaceptable para el motor. Por eso, todo el combustible se depura directamente en el barco antes de introducirlo en la cámara de combustión. Pero ¿cómo purificar varias toneladas de combustible por hora e incluso en movimiento? Y ahí es donde la fuerza centrífuga viene en nuestra ayuda. El combustible entra en estos separadores, que también son enormes mezcladores, girando a una gran velocidad. ¿Y qué sucede? El agua más pesada es forzada a salir hacia las paredes y los derivados del petróleo, que son más ligeros, se acumulan en el centro y entonces entran en el motor. Física de secundaria al servicio del mayor crucero del mundo.
Al mismo tiempo, el combustible de los separadores también se calienta y se vuelve más líquido, y por lo tanto arde mejor. Por cierto, la propulsión del propio transatlántico es eléctrica. Sí, los potentes motores de combustión interna no hacen girar directamente las hélices del barco. Hacen girar generadores que producen corriente eléctrica. Y luego, a través de líneas de alta tensión ocultas dentro del transatlántico, esta corriente llega a los motores eléctricos que hacen girar las hélices. Este sistema diésel eléctrico permite aumentar la maniobrabilidad del barco. Al fin y al cabo, el motor eléctrico, a diferencia del motor de pistón, puede detenerse y cambiar el sentido de giro casi instantáneamente, y no necesita caja de cambios. Estos motores, junto con las hélices, giran 360 grados alrededor de su eje. Así que es muy fácil controlar el transatlántico. Sin embargo, las más altas tecnologías y los numerosos sistemas automáticos de seguridad no podrán proteger al buque al 100% de los errores humanos. 3 semanas después de que grabásemos este programa, 2 cruceros colisionaron en un puerto mexicano donde el Symphony of the Seas hacía escala diurna. No hubo heridos y ambos cruceros prosiguieron su viaje. Pero fue un recordatorio de que los simulacros periódicos de evacuación de emergencia a bordo de un crucero no son una precaución excesiva. Sin embargo, no menos peligrosa que una colisión con otro crucero podría ser una situación en la que 6,000 pasajeros pasaran hambre. Esto parece ser bastante temido aquí. 350 exquisitos platos en el menú de 28 restaurantes satisfarán al visitante más quisquilloso. Ya mostramos cómo funciona la cocina en la primera parte de nuestro programa. Pero quizás se estén preguntando, ¿cómo se puede lavar rápidamente tantos platos, tazas, vasos y cubiertos después de cenar? En este barco, todos los procesos tecnológicos posibles se basan en el principio de la cinta transportadora. De hecho, es lógico porque es una de las formas más eficaces de organización del trabajo. Y aquí en la cocina, el lavavajillas es también una enorme cinta transportadora. Vamos, les mostraré. Disculpa. Por este lado entran los platos sucios y por este lado salen los limpios. Todo se hace en menos de 1 minuto. Es muy rápido. ¡Cuánta eficiencia! Es impresionante. Y debe ser así, porque después de cada comida hay que lavar unos 50,000 platos y vasos. Y eso sin contar los utensilios de cocina. El lavavajillas es un aparato tan importante en el barco que hay una copia de repuesto por si se estropea el principal. Otra de las máquinas más importantes en el transatlántico es la lavadora. Fue creada por encargo especial y se instaló en el interior del barco cuando se construyó en el astillero. De hecho, 2 cubiertas técnicas del Symphony of the Seas están dedicadas a la lavandería. Solo aquí se lavan unas 10,000 toallas al día. Se ha intentado automatizar este proceso al máximo. Las criadas recogen las toallas sucias en las habitaciones, las clasifican por colores y las envían a la lavandería. Aquí se cargan en un gran embudo. Después las toallas se introducen en la lavadora a través de este conducto. Una de las lavadoras más grandes del mundo. Mide 11 metros de largo. Bueno, aparte de su tamaño, esta se diferencia de las que tenemos en casa en que hace todos los ciclos de lavado al mismo tiempo. Aquí se remoja, se enjuaga y también se seca. Así que mientras al principio de la máquina entran toallas sucias, desde aquí salen toallas limpias. Y se hace todos los días, sin parar. Muy limpio. Cuando el siguiente lote de toallas, alrededor de 100, sale de la lavadora tras el secado, parece una gran pastilla azul. Ahora hay que sacar cada toalla, alisarla y enrollarla bien. Esto se hace a mano. Aquí trabajan sobre todo filipinos. Bromas aparte, por alguna razón solo los hombres de esta trabajadora nación consiguen enrollar miles de toallas cada día con calidad y sin quejarse durante meses. Y cientos de sábanas y fundas de almohada también se lavan aquí a todas horas. Las amas de casa saben que lo más difícil de planchar son las sábanas y las mantas. Es muy molesto hacerlo con una plancha.
Y aquí hay que planchar 2000 sábanas cada día. Por eso pusieron esta máquina aquí. No solo plancha las sábanas, sino que también, y esto es increíble, ¿de acuerdo? También las dobla. Mírenla, las dobla perfectamente. No todas las amas de casa pueden hacer eso. En fin, no sé, quiero una de estas en mi casa. Solo temo que no tenga el espacio. Hay varios cientos de personas trabajando en la lavandería, más de 1000 en la cocina, decenas en la sala de máquinas y en el puente. Un enorme ejército de tripulantes hace que cada segundo, discretamente, la estancia de los pasajeros en el barco sea inolvidable, cómoda y segura. Sin embargo, los propios pasajeros nunca los verán. Solo el personal de servicio, que está en contacto directo con los turistas, puede subir a las cubiertas de pasajeros. Se trata de camareros, criadas, bartenders automáticos, estilistas y el resto del personal. El resto, a veces durante varias semanas, no sale en absoluto del interior de este monstruo. Sin embargo, en primer lugar, están muy bien pagados y en segundo lugar, de todos modos, trabajan en el mayor crucero del mundo. Y aunque no pueden disfrutar de las increíblemente bellas puestas de sol caribeñas desde su propia terraza, pueden oír el sonido del agua tras las paredes de sus camarotes en las cubiertas inferiores. Sí, prometí que esta sería una historia sin romance, pero aún así. Вода, вода.